Buenas noches. Retomamos hoy mesa de redacción con una persona que todos ustedes conocen muy bien. Él es el director científico del Museo de la Evolución Humana, es uno de los más prestigiosos investigadores, es decir, españoles, pero mundiales, y ahora mismo se enfrenta con varios retos en este año 2015. Hoy con nosotros está Juan Luis Arzuaga. Buenas tardes, Juan Luis. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Muchos retos 2015, ¿no? Pues está bien tener retos, ¿no? Sí, si no, claro, si no, no se logra vivir. Es lo que hace que la vida merezca la pena. Sí. ¿Y qué más cosas merecen la pena en la vida? O la vida de un científico, no sé, de un hombre. Pues yo creo que el ser humano es muy curioso porque vive con la mente puesta en el futuro, que es un tiempo que en realidad no existe. Pues elaboramos proyectos, siempre sueños, soñamos con cosas y luego dedicamos el presente a intentar hacerlas posibles, ¿no? A dirigirnos hacia esos sueños. Así que vivimos al mismo tiempo en el futuro, en el presente, y recordamos las cosas buenas del pasado o las malas. O sea, vivimos en tres tiempos a la vez. ¿Tú hubieras estado investigando en Atapuerca y excavando si 30 años después no hubieras encontrado nada? Hombre, no, porque habría sido absurdo, ¿no? Pues, bueno, nada sido mejor que me o menos de lo que habéis encontrado. He excavado y sigo excavando en sitios donde soy muy feliz y donde hemos hecho descubrimientos que son interesantes o aportaciones útiles, pero que no tienen la trascendencia, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estoy excavando o participo en la excavación de un yacimiento segoviano que es muy interesante paleontológicamente hablando, pero que no ha llegado a los periódicos o a los grandes medios de comunicación, y he excavado en Asturias en yacimientos que son muy interesantes dentro de lo que es el mundo de la prehistoria, pero que no tiene la dimensión social, ¿no? Y excavo en Peña del Valle, que también está muy bien. No, pero eso es un paraíso, ahí puedes ir a excavar y a descansar. Bueno, para mí sí, para mí está asociado. Uno de los motivos, una de las alegrías de la investigación en los temas de prehistoria es que los yacimientos, por lo general, suelen estar situados en entornos naturales. Entonces ahí yo combino, ¿no? Esta doble vocación por la naturaleza y por la naturaleza en el pasado, a fin de cuentas, ¿no? Por el ser humano, y entonces me hace muy feliz trabajar en el campo. Y sobre todo en cierto campo, ¿no? Porque Atapuerca es más complicado, ¿no? Eso hay que bajar a una cueva. Bueno, la cueva sin más entré está muy bien. Bueno, todo tiene sus ventajas. Atapuerca, la salida de la cueva es un momento curioso, ¿no? Espectacular, claro. Es espectacular porque ves todo el monte y toda la sierra, o sea, tiene grandes momentos. Luego la cueva también tiene su paisaje interior, pero que también es interesante. Pero bueno, todos los yacimientos de la prehistoria tienen ese componente de ciencias naturales, de romanticismo, si se quiere, ¿no? Que no tienen, a lo mejor, pues que no tiene la arqueología urbana, pongamos por caso, o investigaciones que se hacen en un medio que está más degradado. Pero tener la oportunidad de excavar, pues no sé, en una playa o... Eso todavía no he tenido... Bueno, he excavado una cueva... Los en Gibraltar están al lado del mar, muy cerca. No, y yo he estado participando en la excavación de un yacimiento valenciano, está en un acantilado al lado del agua. Sí, que llegábamos incluso en barca. O sea que, y siempre asocio, y yo creo que en general se asocian las cuevas y los yacimientos prehistóricos con el monte, con la naturaleza, un poco con la aventura. ¿Tú crees, profesor, sigue existiendo vocación científica en los estudiantes de biología o ha desaparecido? No, yo doy biología... Yo doy clase en biología, en geología y en arqueología. O sea que tengo una perspectiva amplia acerca de cómo son las nuevas generaciones. Es difícil compararlas con las antiguas. Yo creo que son muy buenos chicos, vamos a decirlo así, ¿no? Eso, en contra de lo que se suele decir, es gente muy dispuesta y cumplidora. Yo no sé si tienen el mismo grado de pasión que yo, por lo menos me atribuyo a mí mismo en el pasado, que a lo mejor pues tampoco. Los alumnos tienen 19 años, 20 años. Entonces a los 19 y a los 20 años tampoco se puede pedir que sean unos viejos. Entonces les interesa la ciencia, les interesa la investigación, por eso cursan esos estudios, les interesan otras cosas también, ¿no? Que hay que comprender, entonces hay que tener paciencia. Lo prioritario no es... También es parte de su vida, de su mundo.
O sea, su mundo es ser estudiante, universitario, y eso digamos, es el medio en el que se desarrolla su vida, pero su vida no se limita a Pero han eso. salido más a la calle que antes. O sea, ahora parece que intentan también algunos cambiar ese mundo. Hay que cambiarlo, porque eso sí que, si un joven no es idealista, si no tiene un horizonte o un sueño o un, no sé, propósito, si los jóvenes son prácticos... Tú que estudias al hombre desde diferentes puntos de vista, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, estamos haciendo mal muchísimas cosas, pero lo que pasa es que nadie ha encontrado la solución para no seguir por ese camino. Vivimos en una sociedad de consumo en la que la economía, esto no es ningún descubrimiento, pero la economía está basada en el consumo. O sea, no habría puestos de trabajo, no habría un mercado, si no fuera porque estamos continuamente comprando y comprando cosas que nos duran poco y eso nos lleva a comprar otras, ¿no? Entonces estamos embarcados en eso. Por supuesto gastamos mucha más energía que las generaciones anteriores. Desde luego no somos más felices, yo no me atrevo a decir, sería absurdo pensar que somos más felices que nuestros abuelos. Evidentemente hay un nivel mayor de prosperidad, de educación, en eso hemos mejorado, una cosa compleja, ¿no? Pero básicamente tenemos como un afán de consumo. Una sociedad de consumo, seríamos una sociedad agrícola y ganadera, vamos, prácticamente. Sí, injusta, seguramente. No, yo no tengo una nostalgia del pasado como un tiempo mejor, eso se lo dejo a los vendedores de ideologías, no lo sé. No, tú vas por todas partes diciendo que es radicalmente optimista, eso sí. Bueno, es que para empezar estamos vivos, caray, no está nada mal eso. Y luego la vida es verdaderamente maravillosa. Y hay una cosa que es la alegría de vivir, de estar vivo. Eso es... ¿Y por qué la sensación de que estamos todos cabreados? Bueno, tenemos motivos para estar cabreados. Muchos. De entrada tenemos me parece, casi 50% de paro juvenil, que desde luego es una preocupación. La gente que está desocupada es que verdaderamente es una situación que no ha existido nunca en la historia de la humanidad. No estamos preparados, no estamos hechos para eso. Hasta ahora en la historia pues había trabajos más o menos penosos, pero todo el mundo tenía que hacer una ocupación. La de estar desocupado evidentemente nos genera un conflicto porque no tiene sentido. Cuando vivíamos en la naturaleza pues había que conseguir alimento, había que hacer muchas cosas, y luego ya en sociedades, desde que existe la economía de mercado, pues siempre ha habido trabajo, ¿no? Entonces la pérdida del trabajo es un drama porque es un conflicto con nuestra naturaleza, produce un conflicto y evidentemente así no se puede ser muy feliz, ¿no? Y luego hay temor, hay situaciones de incertidumbre, etcétera, que nos producen preocupación. O sea, hay una preocupación lógica, ¿no? Porque hay una crisis económica y por una situación. Y luego me parece a mí que hay una crisis de ideales, vamos a decirlo así. Los seres humanos, por supuesto que necesitamos tres cosas, yo diría. Una es cubrir nuestras necesidades inmediatas, y eso incluye la sanidad, incluye por supuesto la salud, incluye la alimentación, incluye un techo, todas esas cosas, ¿no? Necesidades primarias, vamos a decirlo así. Tenemos sed de justicia, necesitamos justicia. O sea, la justicia es algo que es una necesidad primaria, tan primaria como el alimento. No podemos ser felices si hay injusticia. La injusticia es una necesidad perentoria del ser humano. Y luego necesitamos ideales, sueños. O sea, necesitamos horizontes, necesitamos proyectos, porque si no la vida, si no vas a ningún sitio, proyectos personales, quieres decir, o proyectos colectivos, tiene que darse los dos. Entonces lo que hace falta también son líderes que impulsen esos proyectos colectivos. Bueno, tenemos... ¿O no hace falta líderes? ¿No somos la sociedad la que parte...? Hay gente que hace grandes aportaciones en todos los órdenes de la vida. Yo creo radicalmente que todos los seres humanos somos iguales. O sea, no tengo ninguna duda de eso. El jardinero, el papa y el científico famoso, y somos todos iguales. Cada uno hace su papel y su trabajo y su aportación y ya está. Y lo que tiene que hacer
bien y empeñarse. Yo, sinceramente, que no creo que haya hombres que sean superiores a otros porque en algún aspecto destaquen y demás. Pero claro, necesitamos, pues sí, claro, intelectuales o pensadores o gente que reflexione mientras otros hacen otras cosas, ¿no? ¿Y estamos en un vacío ahora mismo en ese sentido? Me imagino, hombre, retrospectivamente vemos que los ha habido en el pasado, cabe pensar que en la actualidad también los hay, ¿no? En el Museo de la Evolución Humana los traemos para que nos hablen y por allí han pasado todos los pensadores y siguen pasando la gente que se dedica a la reflexión y al pensamiento, al ensayo o a la literatura, pero con una visión así de trascendencia. Y por ahí pasan, por ese centro de reflexión, y nos hacen sus propuestas o simplemente compartimos su perplejidad o compartimos su desasosiego, todo eso, y eso es importante, claro. Tú, claro, el Museo de la Evolución has definido muchas veces como Museo del Hombre. Es el museo de la especie humana, es el museo para hablar de los conflictos y de los problemas y las tribulaciones y del sufrimiento humano, pero también de la alegría. Es para hablar del ser humano en todas. Es un sitio donde podamos reunirnos todos y conocer el pasado y preguntarnos por el presente y por el futuro. Es un punto de encuentro, es un foro. Incluso tiene forma. Es un sitio en el que cuando entras te encuentras, es como una plaza. Es como si estuvieses en un foro donde yo me lo imagino con... yo alguna vez he dicho que el día que se escape el museo, dentro de 1000 años, supongamos que no existe, los arqueólogos pensarán que están en un foro, que están en una plaza, porque tiene esa estructura, ¿no? Entonces lo ideal es que la gente se pasee por ahí comentando, discutiendo, reflexionando, asistiendo a las actividades, ¿no? Pues es como la plaza donde se va, pues, a pensar. No hacemos mercados, pero quitando... Por ti no faltaría poner un mercado. Se podría hacer porque no se trueque. Podría plantear. Cada uno llevará ahí sus claro que materiales. Sí, pero considerarla como posible. O sea, no hay que nada dentro. Porque es un museo, es un edificio, es una estructura que tiene esa capacidad, ese potencial, ¿no? No es solo para la contemplación. Los museos normales son unos museos con unos itinerarios, sí. Ejerces la contemplación, ¿no? Y te informas o disfrutas visualmente y ves los objetos. Pero no suelen tener grandes espacios, no sé, aquí en este museo hemos hecho danza vertical, gente colgada a unas cuerdas, se puede hacer danza y se puede hacer cualquier espectáculo. ¿Y es por qué? Pues porque es como una gran plaza cubierta, un gran tinglado, que se decía antes, ¿no? Donde se puede un lugar para habitar. Lo último que se ha hecho es un muro plantado ahí de 8 metros por 3 pintado a modo grafitero, ¿no? Eso estuvo muy bien porque está en la línea de una cosa que deberíamos desarrollar, y es que entronca con la prehistoria. Siempre nos hemos preguntado si los artistas paleolíticos, ¿no? ¿A qué le dan importancia? ¿Al resultado, al producto, a la obra, a la acción, a la ejecución, a la obra de pintarla, ¿no? Y si no, sería que lo que importaba era la ceremonia o la actividad, en fin, para la que se hacía la obra, se ejecutaba, y que queda ahí, lo que quedaba luego, pues no dejaba de ser un subproducto, un residuo de lo que había ocurrido, ¿no? Un testimonio de lo que sucedió, pero que el objetivo no era dejar esa obra. Algunas sí que seguramente se hicieron para que quedaran y para que se contemplaran. Pero, por ejemplo, tenemos todo el mundo, que es una gran aportación de la prehistoria española, que es el arte rupestre, el arte paleolítico al aire libre, que no se conocía. El arte rupestre se asociaba entre las cuevas, en las zonas no iluminadas, en las zonas oscuras. Y en España, en la península ibérica, hemos descubierto que hay a veces decenas de miles de figuras que se han ejecutado en espacios abiertos, en rocas. En Segaverde, aquí en Castilla y León. Segaverde es un lugar maravilloso, que es el ejemplo perfecto. O Domingo García en Segovia, nosotros igual, ¿no? Y allí hay... O sea, el número de figuras que se han hecho es prácticamente ilimitado. Y esas figuras se han hecho para hacerlas. La gracia, el interés estaba en hacerlo. Luego ahí quedaba eso, pero bueno, que lo que contaba era que eso formaba parte de algo, de algún tipo de acto colectivo, de ritual o de actividad o lo que fuera. Sí, igual que se bailaba al lado del fuego, se pintaba. Cualquier cosa. O se hacían las dos cosas, ¿no? Quedaba ahí eso, se expresaba eso. Y a mí lo que me gustaba del mural era eso,
que como se hacía a la vista del público, si tienes con un mural hecho y lo plantas allí, entonces obviamente lo importante es la pieza. Que diría un galerista, la pieza, ¿no? La obra, lo que se expone y se vende y tiene una cotización, puede tener hasta un valor comercial o es un patrimonio del museo, eso es lo que cuenta. Pero como se hizo delante de la gente, a mí me parecía que era como una vuelta un poco a lo prehistórico, porque lo importante era hacerlo. Y luego queda la pieza, ¿vale? Los tres invitados también en algún momento tenían pinta de prehistóricos, vamos. Sí, sí. Porque estaban Miquel Urmeneta la barba, Pablo Carbonell que pegaba gritos de neandertales y el Andreu Buenafuente que era el más tranquilo de ellos, ¿no? Sí, sí, porque habían interiorizado el discurso, ¿no? Situado en el... No, pero es cuando se planteó la idea de hacer este mural... en una playa, creo, ¿no? Sí, sí, porque una playa con el Wyoming ahí tocando en el verano. Eso es que quede como ejemplo de que durante las vacaciones sigo pensando en el museo y las cosas que se pueden hacer, y ojalá el verano que viene haya alguna otra oportunidad, ¿no? Pero la idea era que lo importante, cuando se planteó, lo importante es que se hiciera a la vista del público y que el público colaborase y demás, ¿no? O sea, que no llegásemos con un mural y lo colgáramos de 2 clavos, porque... como si fuéramos unos grandes artistas ahí, como si fuera, decían ellos, claro. Nos decía como si aquí viene el cuadro de Picasso y se cuelga y ya está, y la gente va a contemplarlo, ¿no? Que vengan a ver cómo lo hacemos y que opinen incluso, ¿no? Sería estupendo y que dieran ideas, ¿no? O que pregunten qué significa, y no sé. Bueno, vamos a la noticia del año, porque Nature avanzaba entre las 10 noticias que se podían producir en 2015, una relacionada con Atapuerca, una relacionada con la sima de los huesos, y muy relacionada contigo, porque habéis sacado hace 2 años el ADN mitocondrial de un húmero, de un fémur, de la sima, y ahora se pretende, trabajando vosotros con el Max Plan, sacar ya el ADN, todo el ADN. Bueno, no, vamos por partes. Vamos por partes. Mucho ADN. Bueno, yo primero disfrutemos del momento, lo que decíamos antes, ¿no? Tenemos el ADN más antiguo del mundo. Carpe diem, disfrutemos el día. No es poca cosa, no es menor el que una revista, la más importante del mundo en ciencia, considere que de las 10 investigaciones más importantes en el planeta, y ahí se incluye desde la NASA y la exploración espacial y las sondas a los asteroides y la investigación del cáncer y los recursos naturales y el petróleo y el cambio climático y toda la ciencia mundial de todos los países del mundo, se seleccionan 10, y uno de ellos tenemos unos españolitos que trabajamos en un yacimiento en la provincia de Burgos, ¿no? Verdaderamente es para que estemos contentos como sociedad, ¿no? Es fantástico, estamos allí en la vanguardia, después de muchos años de esfuerzo, y es motivo de orgullo, caray, que estamos compitiendo con toda la ciencia que se hace en todo el mundo, en todas las ramas. Entonces eso me parece que tenemos, para empezar, hay que disfrutar de este momento, porque no creo que vaya a ser muy frecuente. ¿Pero lograremos un avance o no? Y entonces, vamos a ver, para que... Tu amigo Steven Pavo aquí en el Congreso de Prehistoria sí que dijo que iba... Sí, pero y todo este mundo pensó que ya teníamos resultado, no teníamos nada. O sea, no habíamos empezado cuando lo dijo, no habíamos ni empezado. Pero hay confianza. Bueno, vamos a ver la dimensión. El ADN mitocondrial que secuenciamos son 60.000 pares de bases. Esa es la medida de la longitud del ADN. El ADN nuclear son más de 3 millones de pares de bases. Es que ya es otra escala. Una escala infinitamente superior a la del ADN mitocondrial. Que es realista pensar que si tenemos la misma suerte que tuvimos con el ADN mitocondrial, porque esto es como lo de las setas y los Rolex, ¿no? Uno va a ADN mitocondrial o a ADN nuclear, uno intenta una cosa u otra, ¿no? Entonces, como cuando se hizo lo de mitocondrial, como suponíamos que encontraríamos poco o nada, o menos que encontraríamos algo porque ya teníamos resultados anteriores, ya habíamos hecho lo del oso, entonces dijimos, como va a ser poco, vamos al mitocondrial, que es más pequeño. Entonces, bueno, pues 30.000 pares de bases del ADN mitocondrial. ¿Cuántos de estos fósiles estudiasteis para el mitocondrial? ¿O ya con el fémur? El 13, no, porque lo que se hace es una muestrecita muy pequeña para ver ese ADN. O sea, no se llega a muestrear en serio.
se ve si hay algo. Pero en varios restos sí que probamos y a ver cuál tenía mejor conservación, y entonces nos metimos con el ADN, que además se hizo un muestreo prácticamente invisible, ¿no? O sea, se trabajan en cantidades muy pequeñas. Entonces vimos que tenía mejores condiciones de conservación. Bien, entonces dijimos, bueno, supongamos que conseguimos 30.000 pares de bases del genoma mitocondrial, es la mitad, está bien. Del genoma nuclear no es nada, es una fracción mínima. Vamos a intentar algo del mitocondrial. Entonces, ahora, si tenemos 30.000 pares de bases del genoma nuclear sería poco, porque son millones de pares de bases. Entonces, si estas, pensamos en encontrar a lo mejor un 5%, entre un 1 y un 5% del genoma nuclear, sería una pasada. No sería una publicación de Nature, encontrar entre el 1 y el 5%, ¿no? Sí, que bueno, ya veremos. De 500.000, 450.000 años de antigüedad. Es que sería muchísimo. Porque el 10% de 3 millones ¿Y qué ha pasado para que son hace 300.000 10 años? Ahí es donde salimos nosotros. Ahí es donde los españolitos contamos nuestra aportación. Porque nosotros nosotros tenemos fósiles muy antiguos y por lo tanto cosa que intentáramos tenía que ser con fósiles muy antiguos y con ADN muy degradado. Se consideraba, era dogma que no se conservaba el ADN. Si se conservaba estaba tan degradado que era inviable, o sea que no merecía la pena. Nosotros, una doctoranda mía, que se llama Diosera, que trabajaba con osos, empezó a trabajar con segmentos ultracortos que llamamos, o sea que tienen 30 pares de bases, 40 pares de bases, o sea, nada, lo más corto posible, ¿eh? Por debajo de eso ya no se pueden identificar. Entonces, claro, juntando segmentos de 40 pares de bases, pues se podían reunir, pues no sé, algunos cientos de pares de bases, que era interesante, pero un esfuerzo, y así hizo su tesis, consiguiendo pequeños segmentos de pares de bases. Su tesis era más amplia que Atapuerca, que la sima, hizo los osos de la sima, no habíamos hecho humanos todavía, no teníamos que demostrar que se podía con los osos, hizo los osos de la sima y se publicaron, y otros osos más, ¿no? Hizo una tesis sobre osos, pero estos sin duda eran los más antiguos. Y obtuvo un buen resultado, porque demostró que eran osos de la línea del oso de las cavernas, es decir, que estaba bien. En los congresos, se lo mandamos a las revistas, y yo sospecho que pensaban, bueno, qué esfuerzo tan ingente, tan enorme para obtener un resultado tan pequeño, ¿no? En esa época estaban secuenciando el genoma entero de los neandertales. Bueno, entonces el esfuerzo era muy grande y el resultado pues era muy reducido. Pero desde el año 2003 hasta ahora las técnicas han avanzado, entonces la potencia de las técnicas se ha multiplicado. Entonces ahora hasta el punto de que una reunión con Svante, yo Svante lo conozco desde que empezó y estuvimos hablando y dijimos, bueno, puede que ahora se pueda trabajar a gran escala con segmentos ultracortos, con las nuevas técnicas, con la nueva bioinformática y con los nuevos protocolos, en parte los que nosotros habíamos desarrollado. Trabajando en otra dimensión, en otra escala, se puede trabajar con segmentos tan cortos y lo vamos a intentar. Y ha sido el mayor esfuerzo de la paleogenética de la historia, pues son segmentos muy cortos. Y se obtuvo el genoma del oso, bueno, entonces dijimos, pues mira, sí, se puede. Vamos a buscar a un plenar dental. Claro, pero es que está súper degradado, súper degradado. Entonces, siendo realistas, si tenemos la misma suerte que tuvimos con el 13, podemos conseguir un 1, un 5%. Bueno, volverá a poner a la cabeza de la ciencia en el mundo. Bueno, sería, esperemos que sea, porque no va a ser el único de la historia, pero bueno, nos pondría... Pero también estás el mismo... El mismo fémur, no, estamos viendo a ver cuáles pueden conservar todavía, cuáles son muestreables, ¿no? El fémur 13 ya hemos hecho eso. Ya ha dado lo que ha dado de sí, que es Hombre, se muchísimo. podría hacer más, pero bueno, vamos a probar con otros, porque a lo mejor otros son mejores. Pero otros que habéis sacado recientemente o que ya tenéis años estudiando... Teníamos anteriores, sí. Para ver que sea mejor que el fémur 13, vamos a ver. Y entonces si encontramos alguno prometedor lo mostraremos. Pero en principio, por eso me parece realista, cabe pensar que habrá otros que tendrán, y si vamos exclusivamente a ADN nuclear, en el mejor de los casos podremos conseguir, pues no sé, un 2, un 3% del genoma nuclear
sería un gran éxito porque sería 10 veces más antiguo que el siguiente. Entonces, es el Nardental, vamos. Y además, tú fíjate en que desde que publicamos nosotros, cabría pensar que todo el mundo, y supongo que así ha sido, todo el mundo se va a poner a buscar secuencias ultracortas, como hacemos nosotros, con otros fósiles más antiguos. A lo mejor en algún laboratorio ya tienen algo y están trabajando en un manuscrito que van a enviar en Pero los fósiles los tenéis vosotros. No, de otros fósiles, de otros sitios. Sí, pero fósiles, bueno, esa es la grado de conservación. Esa es la cuestión que yo creo, yo sospecho, o me llegan rumores de que en otros laboratorios están intentando con otros fósiles. No sé si la semana que viene... no tenéis un mal socio, el Max Planck. No está, es un buen... El Max Planck es el Max Planck, incluso ellos mismos podrían, sin decírmelo, estar trabajando en otro laboratorio. O sea que, pero sí, es un magnífico, pero hay otros laboratorios también, ¿no? Entonces, el que no se ha encontrado hasta ahora, no se ha publicado nada, y ha pasado más de un año, confirma lo que nosotros pensamos, y es que no es fácil. O sea, no es fácil fuera del suelo helado, el permafrost. Si se encuentra mamuts congelados y... ese material ahí es donde mejor se conserva. Pero bueno, hasta que aparezca un humano congelado de 500.000 años lo tenemos complicado. Bueno, podríamos hacer una expedición por allí a mirar un poco, ¿no? Sí, ¿Por qué no? Ir ahí a Siberia una temporada. ¿Por qué no? Pues nada, desde el museo. Es planteable. A Siberia una temporada. Es planteable. Se nos va el tiempo, pero yo quiero la otra duda que tengo de 2015. También en 2015 se iba a solucionar un poco el pobre Miguelón, que no sabe a qué especie pertenece, un poco ya el ADN nos ayudará para eso. A aclarar un poco qué es, ¿no? Porque le habíamos asociado a Heidelbergensis, pero parece que, en fin, que puede ser incluso una especie propia, ¿no? Sí. Pues sí, el 2015 tiene que ser el año en el que se resuelva eso. Y con el ADN más. Hay un congreso ahora dentro de un mes, creo, ¿no? En Estados Unidos, donde vais a trabajar sobre este tema, vais a plantear vamos a presentar los resultados y vamos a plantear la posibilidad ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Una especie nueva? ¿Hacia un prenardental? Pues es que lo que habría que hacer es... Cuando sepamos el ADN podremos decir más cosas, pero lo que yo creo que hay que cambiar es toda la taxonomía. O sea, a mí me parece que lo que es absurdo es crear una especie para la sima añadida a todas las anteriores. O sea, lo que hay que presentar es una propuesta de cómo quedaría toda la taxonomía. O sea, ¿cómo sería ¿quién todo? Vivió en Europa en los últimos 2 millones de años? Sí, en Europa y en África. O sea, resolver desde Homo erectus, o sea, empezar lo que se llama Homo erectus, por supuesto el Neandertal, el Heidelbergensis, el Rhodesiensis. ¿Vais a cambiar todos los libros de prehistoria del mundo? No, o sea, es que no tiene sentido, si hay 4 especies o 5, poner una sexta. Se trata de poner una sexta para quitar otra, es decir, para dar para crear un marco mejor que el anterior, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría conseguir, que haya un consenso de que no se trata de ir poniendo más especies. Esta Heidelbergensis en particular es una especie que se creó a partir de una mandíbula en una época en la que la gente hueso fósil que encontraba, especie que creaba, y es una de tantas, puede haber decenas como esa, y entonces se trata de buscar un nuevo consenso, ¿no? Entonces, si no se consigue, pues habrá que tomar una decisión. Pero, en principio, nosotros lo que presentaríamos sería una filogenia, un árbol evolutivo. Eso en cuanto esté lo que hayáis conseguido de ADN. Y ahí estará, lo haríamos sin ADN, solo con la morfología, pero el ADN podría ayudar. Podría precipitar, porque cuando salga el ADN, que no sabemos lo que vamos a encontrar, sinceramente. Pero estáis en ello ya. Estamos mostrando, a ver si hay algún fósil que es... Vale, todavía no está en Alemania el fósil. No, el fósil no va a Alemania nunca, ¿eh? ¿Lo hacéis aquí las pruebas? Sí, Alemania no. Yo creí que se iba a Alemania. No, el fósil no. No sale de España. De aquí no sale nada. El fósil no se va a ninguna parte. Pero bueno, claro, según lo que salga, a lo mejor es que es de oficio. Y no estoy hablando porque sé lo que va a salir y tal, pero... No, eso es lo que acusan a veces a la Altaporca, que ya saben lo que van a presentar cada año. Bueno, está bonito que sí estés leyendo y demás, pero la verdad es que no, porque somos como los de los españoles, que vamos trabajando... Improvisando sobre la marcha. Lo que va saliendo. Pero a lo mejor el ADN, si sale una cosa... Bueno, como pasó con los denisovanos, sale una cosa totalmente distinta, te estás obligado a crear una cosa nueva, ¿no? Entonces, si sale algo... Que no sé, bueno, pues que es tan distinto de cualquier otra cosa. Nosotros estaremos encantados de dar una exclusiva mundial aquí desde Burgos
hablando del Sí, porque lo ADN haremos y de la aquí, nueva ¿no? especie. Bueno, digo yo, que Lo haremos presentaréis aquí la en el nueva museo. taxonomía de Cambiaremos todo. los ciudadanos de la especie humana. Sí, pues yo creo que sí que este año, porque ya la morfología está... Con eso ya te jubilarás a gusto, ¿no? En el caso de que te tengas que jubilar. Bueno, yo espero jubilarme a gusto en cualquier caso, Bueno, ¿no? Pero después de haber estudiado eso, seguro. Sí, bueno, espero que después de esto haya nuevos retos. Ah, bueno, eso seguro, pero... Si tengo que elegir, la pregunta que me gustaría contestar... A que lo sé. A ver. ¿Cómo surgió la sima de los huesos? ¿Cómo se formó? ¿Por dónde entraron? ¿Por dónde entraron? Es claro, es que la sima de los huesos es un mito casi. Es el mayor problema de la arqueología mundial. Es ahora mismo el mayor problema de la arqueología mundial. Cómo se acumularon en una sima 30 cadáveres hace 400, no sé cuántos mil años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Qué ocurrió? Es el mayor a ver misterio. Si nos lo cuentas antes de que te jubiles también. Yo suelo decir que en la otra vida, cuando me vayan a hacer el juicio, ¿no? Lo primero yo diré, antes de nada, quiero que me contesten a mí a esta pregunta, ¿qué pasó en la sima de los huesos? Pues muchas gracias, Juan Luis, por estar entre nosotros una vez más. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en un próximo Mesa de Redacción.